Muy buen día para todos. Bienvenidos a este espacio en el que se expondrá la propuesta de un marco metodológico y de hecho una propuesta académica completa con respecto al aprendizaje que se puede desarrollar en lenguas desde una perspectiva del aprendizaje rizomático. Esta actividad, este video, hace parte del momento 3 para la materia aprendizaje rizomático que se lleva a cabo dentro del programa de maestría en educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Fabio Andrés Arevalo Rodríguez y voy a explicar en qué consiste mi propuesta. Este es el título y aquí empezaremos. Aprender a aprender en lenguas, una estrategia de aprendizaje rizomático. Para ello, expongamos algunos conceptos importantes. En primera instancia, ¿qué es el rizoma? ¿Qué es el modelo de escuela abierta y cómo se relacionan estos dos? De hecho, podemos definir desde la perspectiva de la botánica que un rizoma es una raíz que se abre y se expande por el suelo, buscando justamente los nutrientes que requiere y la firmeza del suelo para que la planta pueda dar sus productos, para que la planta pueda producir. Esta asimilación y esta asociación se hace con la educación en el modelo de escuela abierta de Francesco Tonucci. Podemos hacer un símil si establecemos que cada estudiante puede hacer investigación en un área del conocimiento en medio de la búsqueda de soluciones a problemáticas que se presentan en su comunidad, en su hogar o en su entorno en términos generales. Así entonces, no necesitamos un estándar estricto, sino que necesitamos la producción, necesitamos que surjan nuevos frutos a partir de la investigación. Esta investigación no estará estandarizada de manera obligatoria y aunque tendrá algunos parámetros específicos que guían el proceso, ¿no? Que guían la parte académica e investigativa, ¿no? En todo caso, esta se desarrollará de manera libre, de manera abierta y con base en el aprendizaje que el estudiante hace. Así las cosas, si empezamos a considerar el modelo educativo como un rizoma y empezamos a encontrar que hay rutas dentro del aprendizaje que desarrollan nuestros estudiantes, ellos mismos lo pueden desarrollar en modelos más abiertos, en modelos en los que prima la autonomía. Algunos de estos modelos hoy en día tienen muchos resultados. El aprendizaje guiado de manera autónoma produce resultados en la medida en que todos podemos aprender con base en las necesidades que se presentan dentro de nuestra comunidad o dentro de nuestro contexto. Así las cosas, no es necesario que sigamos un estándar estricto, sino que encontremos soluciones de la manera más abierta posible, siempre en cooperación, como la construcción de las raíces en la búsqueda de nutrientes. Quienes investigan construyen entonces las soluciones de su comunidad y de su contexto. El enfoque de este modelo es precisamente en lenguas, es el que me ha correspondido por cuanto mi perfil académico es. Así las cosas, la investigación en lenguas proveerá resultados con respecto a las necesidades que tengan los estudiantes. Un aspecto importante para resaltar, uno de los objetos, uno de los principios máximos que debemos tener en cuenta, es el de las inteligencias múltiples propuesto por Howard Gardner, más las modificaciones que han surgido. Luego de estos 8 tipos de inteligencia que se han propuesto originalmente, han surgido otros y ellos a su vez complementarios integran un modelo más abierto que permite a los estudiantes aprender a partir de sus habilidades, a partir de lo que en su medio encuentran y sobre todo a partir de los recursos que tienen. Como en la naturaleza, es importante que tengamos en cuenta 3 principios. Hay un desarrollo justo del aprendizaje. Este se da precisamente a partir de las habilidades con que cuenta cada uno, pero también de las observaciones que cada uno hace en su comunidad, en su contexto o en su cotidianidad. Teniendo esto presente, los estudiantes podrán proveer soluciones de acuerdo con su contexto y con las necesidades que ello les requiere. El aprendizaje de lenguas no puede direccionarse hacia un único idioma, sino que este a su vez debe ser la solución a muchos otros problemas y muchos otros idiomas pueden ayudar en la cooperación y en la construcción de soluciones. Empezamos a percibir que el aprendizaje en lenguas no es el aprendizaje de un idioma específicamente, sino la apertura al aprendizaje de muchos. Desde la perspectiva lingüística, esto permite entonces una perspectiva más amplia. No hay límites naturales que obstaculicen el crecimiento de los rizomas. Tampoco deben haber límites ni barreras dentro del aprendizaje y la construcción de soluciones que hará cada estudiante en la medida en que son sus investigaciones las que proveen soluciones y proveen resultados. Y por último, los frutos a partir del acompañamiento. El docente estará presente, será un tutor, será un guía, será un acompañante, en la medida en que cada estudiante va aprendiendo y va encontrando resultados
con respecto al conocimiento que aplica en la construcción de soluciones a sus necesidades, pero no dicta. El concepto de dictar, como específicamente enseñar, bien, empieza a desplazarse en la medida en que cada docente, cada tutor, cada acompañante hace justamente ese rol. Acompaña, orienta y guía el aprendizaje, guía la búsqueda de soluciones. Otro aspecto importante es que este conocimiento y estos resultados están basados en el aprendizaje que se puede hacer con respecto a las actividades de clase, a las actividades en aula, a la investigación propia y al trabajo en equipo. Aun cuando este pueda ser en equipo, también se fortalece la autonomía. En cada equipo de trabajo existirán entonces muchos individuos que aportan desde su perspectiva y desde sus habilidades a la construcción de soluciones. Para ello, es necesario entonces que cada uno se pregunte desde su perspectiva y a nivel institucional. ¿Existen las herramientas para que todos puedan participar? Hay herramientas de cooperación lingüística como el material en braille, como intérpretes para las lenguas de señas, para el caso que estamos observando, Lengua de Señas Colombia. ¿Y hay acaso acompañamiento para las lenguas nativas? En muchas ciudades, en muchos centros poblados, podemos encontrar que en todo caso, aun cuando hay lenguas presentes y aún lenguas vivas dentro del proceso de aprendizaje, ¿no?, que se desarrolla, ¿no?, en cada aula, no hay quien pueda hablar el idioma, no hay quien pueda hablar una lengua nativa que dé orientación a quienes están desarrollando entonces estas actividades, a quienes están haciendo la investigación y quienes están aprendiendo. ¿Es posible acaso que haya material en lenguas nativas para que nuestros estudiantes puedan aprender y puedan desarrollar soluciones en sus comunidades? Estas tres preguntas tienen que ver no solamente con las necesidades y las variedades de habilidades que hay en cada aula, sino también con la respuesta que como docentes y como marco educativo podemos proveer a nuestros estudiantes. Si hay un acompañamiento, entonces deben haber soluciones. El material en braille, las plataformas que permiten la lectura de pantalla, la lengua de señas y las lenguas nativas, en todas sus versiones. Algunas etapas han resaltado dentro de la construcción de este material y dentro de la construcción de esta propuesta. La propuesta se puede consultar en el momento 2 de esta misma materia que ya fue entregado. Y debemos considerar entonces 5 etapas de la implementación de cualquier modelo pedagógico que esté relacionado y que esté basado precisamente en el aprendizaje rizomático. Primero, como se resalta aquí, activación, luego la creación de rutas abiertas, una exploración rizomática para entender desde muchas perspectivas y con la mente muy abierta, una reflexión metacognitiva que tiene que ver también con el acompañamiento que los tutores pueden hacer y las observaciones que los mismos estudiantes pueden hacer sobre lo que están investigando y sobre las soluciones que están proveyendo. Y por último, una evaluación metacognitiva, que más allá de ser una mera autoevaluación, tiene que ver con las observaciones y las conclusiones que se puedan encontrar a partir de la observación misma de la investigación que cada individuo hace. Refirámonos a la activación. Cuando se hace investigación, especialmente, por ejemplo, para la construcción del currículo, es necesario que se tengan en cuenta, por ejemplo, las características, las necesidades educativas, las habilidades múltiples que existen en cada aula. Por lo mismo, existen algunos componentes que podemos utilizar dentro del marco de esa lectura o esa primera observación. Las encuestas, para empezar, las entrevistas directas, cuando surjan las necesidades educativas específicas y que deben de hecho hacerse con el núcleo familiar, que es parte de quienes cooperan precisamente en la construcción de la educación. Informes del CIMAT, que son muy específicos con respecto a la categorización de las necesidades educativas. Y por último, los exámenes específicos, ya sea estos que se refieran a exámenes orales o escritos, pero en todo caso que tienen que ver con la marcha y el avance que cada uno está haciendo. Si estas cuatro se implementan en la construcción de un currículo basado en el aprendizaje de lenguas, basado a su vez en el aprendizaje rizomático, podemos orientar a los estudiantes al aprendizaje en lenguas para la construcción de soluciones a partir de lo que ellos mismos perciben, a partir de lo que cada estudiante percibe de su contexto, de su comunidad o de su realidad. Un segundo aspecto tiene que ver con la creación justa de rutas abiertas. Si nos referimos específicamente aquí a justa,
porque basados en los informes que hemos observado, el CIMAT, por ejemplo, basado en los informes que se hagan posteriores a las encuestas y las entrevistas, es necesario entender cómo cada estudiante va a desarrollar sus habilidades y cómo las va a llevar a la práctica a partir de guías y de acompañamientos que puedan hacer sus tutores, sus docentes, sus acompañantes. Así, cada ritmo de aprendizaje debe tener que ver justamente con los tipos de habilidades, los tipos de inteligencia y de hecho el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Esto es muy importante, en especial cuando nos referimos a lenguas, cuando nos referimos a la enseñanza de idiomas. Más allá, repito, del aprendizaje de un solo idioma como una lengua global, más allá del aprendizaje de un único idioma como lectura comprensiva en la lengua materna, debemos explorar la posibilidad de que los estudiantes tengan acceso a otros componentes lingüísticos que les permitirán mejorar y sobre todo desarrollar habilidades para la resolución de las problemáticas que presentan sus comunidades. Esto viene dado a partir de una exploración rizomática. Una exploración rizomática tiene que ver con la apertura mental que todos tenemos para entender las problemáticas a que hay en lugar. Pero entonces que esta exploración se haga de manera abierta y con el acompañamiento de todos es muy importante, porque así podemos ver de manera global lo que se necesita en las comunidades, lo que se necesita en el entorno de los estudiantes. Y a partir de ahí, construir un modelo que venga acompañado con la reflexión metacognitiva. La reflexión metacognitiva no es solamente una autoevaluación, lo decíamos hace un momento, se refiere en realidad a una observación guiada, a una observación acompañada, que permite entonces entender qué características se requieren dentro del aprendizaje. Si vamos a referirnos, por ejemplo, a iniciar en una lengua nativa, es importante entonces que entendamos con qué herramientas contamos, vocabulario, estrategias, metodologías y el impacto que éste va a tener en sus comunidades. Pues se brindará entonces acceso a más información y se podrá aprender desde muchas otras perspectivas. A su vez, ellos, los hablantes de una lengua nativa, tendrán acceso al español o a la lengua franca según se esté desarrollando en el área educativa en la que se esté teniendo en cuenta esta actividad o que se esté llevando a cabo la metodología. Una evaluación metacognitiva implica que esta reflexión nos lleve a resultados específicos, usualmente numéricos, ¿por qué no? Pero que nos den una perspectiva estadística, que nos den incluso luces sobre la metodología y sobre la logística que se debe llevar para el aprendizaje de una nueva lengua. Así, en la propuesta que se ha entregado en el momento 2, se explica que existen varias actividades sobre las que se puede monitorear y se pueden establecer entonces pasos a seguir para desarrollar un adecuado aprendizaje de cualquier lengua. Basando en primera instancia la lengua franca y basándonos en primera instancia, por ejemplo, en el aprendizaje del inglés o el aprendizaje del español en las comunidades en las que no se habla esta como lengua materna, sino como segunda lengua. Para terminar, tengamos en cuenta entonces cinco aspectos muy importantes que tienen que ver con los logros que cada estudiante optará por alcanzar y que de hecho tienen que ver con resultados que redunden en su comunidad y que tengan efecto práctico para la resolución en las necesidades del contexto. Demostrar autonomía en la elección y desarrollo de las rutas de aprendizaje es el primero, porque cada estudiante deberá demostrar entonces que está en la capacidad de encontrar soluciones creativas. Producir conexiones interdisciplinarias relevantes es muy importante a la luz de lo que la escuela abierta, el modelo de Francesco Tonucci nos explica, por cuanto se deben relacionar otras temáticas y otras áreas del conocimiento dentro de la construcción de soluciones a las problemáticas dentro de la investigación. No se hace investigación en una sola área del conocimiento, sino que se integran conocimientos desde muchas perspectivas para dar solución a una problemática específica. Se justifica una construcción adecuada de soluciones y se establecen los conceptos adecuados de manera que todos los integrantes de un equipo, por ejemplo, en investigación, en un aula de clase, pueden dar fe de las metodologías que se pueden llevar a cabo en la construcción de soluciones. Reflexionar sobre la forma de aprender es muy importante a la luz de la perspectiva metacognitiva, la reflexión metacognitiva y la evaluación metacognitiva, por cuanto se puede entender qué ha fallado, en qué se puede mejorar y qué ha sido un acierto en la construcción de soluciones. Y por último, aportar a la construcción colectiva del saber, por cuanto es dentro del aprendizaje rizomático muy importante aprender en equipo, establecer rutas de comunicación y principalmente fortalecer los lazos de comunicación que nos permiten alcanzar resultados que esperamos en la construcción
de soluciones y en la construcción de investigación. Entonces, como podemos ver, esta propuesta está basada principalmente en la valoración de las habilidades, la valoración de las necesidades, la construcción de un modelo abierto de aprendizaje y la cooperación. Cuatro pilares que ayudarán sin duda alguna a presentar este y cualquier otro modelo de aprendizaje rizomático a la luz y a la perspectiva de cooperación, de aprender a aprender y de establecer estrategias que nos permitan entre todos cooperar para construir conocimiento, para construir soluciones. Esta ha sido la presentación. Espero que haya sido de su agrado. Estaré muy atento a los comentarios, especialmente dentro de los foros y las participaciones que la maestría implica. Muchas gracias.